y es todo lo que ha sido también el trabajo desde, desde nuestros territorios, ¿no? Pero también desde ese ejercicio de el cuidado y la preservación del agua, ¿no? Contarles que esta semana es la semana del agua, bueno, pues en unas semanitas, como entre el 24 y el 25, y este conversatorio surge en el marco de ese proceso, y es eh, cuáles son esas experiencias y esas vivencias mismas que tienen las comunidades, los líderes y lideresas en el ejercicio del cuidado y la preservación del agua. Realmente el tejido busca es que nos encontremos, que converjamos en los puntos, contarles que uno de nuestros panelistas, Felipe, pues está enfermo. Sin embargo, pues también quisimos como traer un poco su experiencia aquí, principalmente por su liderazgo en su territorio, pero también por el ejercicio que lleva y que ha estado pues organizando también. También quisiera pues hablarles un poco de lo que ha sido la escuela. La escuela surge también de un proceso justamente para generar el reconocimiento de esos procesos territoriales que llevan nuestras comunidades, pero también las juventudes rurales, ¿no? Como juventudes, pues, que nos encontramos en diferentes contextos, principalmente desde la ruralidad, pues también quisimos traer este espacio para pensarnos esas otras maneras también de cuidar, ¿no? Más allá de la agricultura, la tecnificación, es también cómo podemos abordar estos procesos. Entonces, pues nada, antes de empezar, pues quisiera presentarles también un, em, a nuestros ponentes, pues como les contaba, son también parte de este proceso. Por un lado tenemos a Sara Posada, quien es trabajadora social con una gran trayectoria, pero también es lideresa comunitaria. Tenemos a Felipe Reyes, que pues lastimosamente no nos va a poder acompañar, pero igualmente tiene un proceso muy interesante también desde el territorio, desde el turismo de la naturaleza y desde un proceso muy comunitario. Y bueno, pues también pues contamos con la presencia de la profe Yamile Borda, quien es magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente. Antes de empezar, pues quisimos también traerles una canción. Esta canción también es un ejercicio, surge mucho de un proceso muy interesante que se hizo con las comunidades en la Amazonía, y es un canto de las mujeres por la Amazonía. Entonces, a mi parecer, justamente hablar de IACU, agua, también es hablar de esa relación que tenemos nosotros con la naturaleza. Entonces, Andrés, no sé si me puedes, por favor, colaborar colocando la canción, pues también para que escuchemos un poco sobre esas otras formas de conectar con la naturaleza a través del canto, a través del arte y de lo que esto implica para cada una y cada uno de nosotros. Hola gente, yo soy la muchacha. Vamos a Putumayo a hacer una canción con las tejedoras de vida allá en Mocoa. Va a ser muy lindo. Las mujeres tejedoras de vida somos las guardianas de todo nuestro planeta. Pero hoy en día se nos está acabando el agua, está sufriendo nuestra madre tierra. Entonces, en vista de todo eso, me ha dado por sacar esa canción. Manos a la obra, aquí estamos mujeres en defensa de nuestra naturaleza. No casamos con Emano y Santiago manda, Supercia y Mapamo el campo no yahuangapa. Yaco, 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 mai marrecongue. Yaco, 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 mai marrecongue. No cacalpaspa, atun yacuma. No cacalpaspa, atun yacuma. Yaco, 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 mancute mongue. Yaco, 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 mancute mongue. Cute mong man pode ne ni mau rapaz. Cute mong man pode ne ni mau rapaz.
Tierra, chagra, agua me dan el sustento. Madrecita mía, tú eres mi alimento. De los arbolitos sale un río entero y del vientre mío pájaros y cerros. Agua, 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 ¿pa' dónde te vas? Agua, 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 ¿pa' dónde te vas? Yo voy corriendo hacia el mar. Yo voy corriendo hacia el mar. Agua, 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 ¿por qué no regresas? Agua, 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 ¿por qué no regresas? Regresar no puedo nunca jamás. Regresar no puedo nunca jamás. Tacha contas pozón, chimaniaco pisingapa. No canchiwam racona, man pa de singapa. Sumaya chachi sonche, ocho yamandata. Suma chagra wamna sonche, marmico y pisingapa. Manongo rengapa, ambecito tarpo sonche. Chasta me sumag, ya saludito causa sonche. No canchita y tico, causa y mañachincama. Pai señorcito, pai mamitica. Allita muy aguangueche, no caber si hay sitio. Dame Dios la vida pa' seguir tejiendo. Si sigo cantando será un hasta luego. Pero si me muero hasta mañana quedarán recuerdos, quedarán recuerdos. Agua, 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 ¿pa' dónde te vas? Agua, 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 ¿pa' dónde te vas? Yo voy corriendo hacia el mar. Yo voy corriendo hacia el mar. Agua, 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 ¿por qué no regresas? Agua, 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 ¿por qué no regresas? Regresar no puedo nunca jamás. Regresar no puedo nunca jamás. Listo. Súper. Muchas gracias pues por presentarnos esta canción, Andrés. Y bueno, justamente esta canción pues también parte o surge de ese ejercicio colectivo que se realizó en Putumayo, pero también ese canto de las mujeres por la Amazonía, por el agua, por esa conexión misma que tenemos con el territorio. Por eso pues quisiera también preguntarles, y bueno, así también lo podemos colocar en los comentarios, qué les pareció, si quieren levantar la manito, y pues así vamos como tejiendo esta conversa. Les escuchamos. No todas a la vez. Recuerden que también pueden escribir en el chat qué les pareció la canción. Dale, Sebastián. Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, cabe resaltar que es muy curioso el mensaje que nos deja esta canción en la lengua nativa, una de las lenguas nativas que tenemos a nivel Colombia, que somos uno de los países con mayor variedad en lenguas indígenas, y también la concientización que se está realizando mediante el canto y las tradiciones indígenas, las tradiciones ancestrales en la protección del medio ambiente como el agua y sus demás derivados. Gracias. Súper, gracias Sebas por tu aporte. Justamente eso también es clave y es como recogemos también esos idiomas, las lenguas mismas indígenas de nuestras comunidades para poder seguir construyendo
desde otras miradas, ¿no? Que justamente eso es también lo que venimos mucho pensando desde la escuela, pero también desde nuestros territorios. Bueno, ¿alguien más quisiera participar? Hola, buenas tardes para todos. Un gusto. Primeramente, pues agradecer el espacio, ¿verdad? Poder compartir no solo experiencias, sino también el trabajo que se hace a nivel comunitario, que creo que es muy importante. Es algo que ha sido muy difícil de tener en nuestra sociedad y creo que me parece muy bonito que como jóvenes, como juventudes, estemos trabajando en pro del cuidado de nuestros elementos naturales. Y si hablamos de la canción, me pareció muy significativo, me parece muy significativa la canción. Creo que escucharla de una mujer que tiene una trayectoria en su pueblo, en su comunidad, que recoge su propia lengua, lo hace mucho más poderoso. A veces vemos algo tan natural como el agua, abrimos la llave, abrimos para limpiar, para lavar, y no tenemos presente que en el momento en que eso deje de existir, nosotros también dejamos de existir. Entonces me parece muy bonito y realmente tocó mi corazón el hecho de que podamos escuchar de una mujer algo tan importante como es este líquido que nosotros tenemos ahí en nuestra casa, en cualquier contexto, pero muchas otras personas carecen de él. Súper, Chari, muchas gracias por tu aporte y creo que eso es clave en este ejercicio y es también el papel de las mujeres, también en el cuidado del agua, de nuestros territorios, del ambiente y de cómo a través de estos ejercicios también podemos hablar de otras maneras de conectar con esto. Bueno, digamos que ya para continuar con el espacio, vamos a, bueno, les quisiera pedir que, bueno, digamos que una de las preguntas que teníamos para Felipe era justamente, esperen, un segundo, que estoy aquí con esto. Una de las preguntas que teníamos justamente para Felipe era cuáles son esos desafíos que actualmente presenta el agua, ¿no? Pero pues digamos que algo que me parece muy clave de este espacio es también que nos pensemos desde nuestros territorios, desde los lugares que habitamos, ya sea la ciudad, lo rural, cómo podemos también hablar de estos temas y qué desafíos también podría enfrentar el agua en esto. Les quisiera pedir que pues escaneemos el siguiente código para que pues también, igual se los voy a dejar también en el chat de Google para que lo podamos escanear y podamos responder esta preguntita súper clave para que la tengamos ahí presente durante el espacio. ¿Listo? Listo, entonces aquí nos cuentan, por un lado, el exceso de consumo, la contaminación, ¿quién más? ¿Quién da más? El cambio climático. em, Otra vez la contaminación.
Las aguas residuales. Bueno, ahí tenemos algunas respuestas. Las podas en fuentes hídricas, creo. Y bueno, pues ya recogiendo un poco esto que nos responden también ustedes, si nos damos cuenta, efectivamente el agua enfrenta muchas amenazas en la actualidad, pero también muchos desafíos, ¿no? Y no solamente en tal vez nuestros territorios, sino como a nivel de leyes, a nivel de normatividad, pues hay muy poco de lo que sabemos sobre el agua. Y pues también lo que implican nuestras acciones o las acciones de grandes compañías en el agua. Entonces, eh, esto es clave para entender un poco cuáles son esos procesos, pero también cuáles son esos ejercicios que llevan las comunidades alrededor de la protección del ecosistema y por ende de la protección del agua. Entonces, si quieres, Andrés, pasamos ya un poco a responder justamente eso que implicaría entonces para las comunidades. Y bueno, si quieren, pasemos de una vez al video de Felipe. Felipe también es una persona pues con una trayectoria muy grande, tiene su propio emprendimiento y creo que pues a continuación también podemos ver algo muy chévere que él también maneja y es cómo a través del emprendimiento podemos cuidar nuestra naturaleza, nuestras fuentes de agua y todo lo que esto implica también para las comunidades. Aquí tenemos este sapito arlequín del Chocó, un Atelopus sporelli, y es una especie endémica muy importante por su estado crítico de conservación. Están amenazados de extinguirse. Y acá en el municipio de Nuquí lo estamos cuidando, protegiendo su zona de reproducción y el hábitat donde se mantiene. No permitiendo actividades de cacería y tala de árboles. Casi toda mi vida he vivido en Nuquí, no por razones de economía y oportunidades. Acá salí a estudiar afuera, estudié un tiempo en la universidad, idiomas, lenguas modernas, con énfasis en inglés, para luego enfocarlo pues, en el turismo. Ya luego, por razones económicas, tuve que regresar y esto es lo que hago. Me gano la vida trabajando con anfibios y reptiles, con turismo de naturaleza, y también eso es lo que yo quiero transmitir. Económicamente, uno siente una mejora porque realmente nosotros queremos mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, también queremos que sea comunitario. Yo mejoro mi condición de vida, tú también la mejoras. Entonces, aquí en la comunidad nos articulamos. Tú eres mi turista, haces una reserva con nosotros, te brindamos alimentación, hospedaje. Pero yo solamente hago el tour, te hospedas allá y te alimentas allá. Entonces hacemos un círculo así donde nos beneficiamos todos. Bueno, tengo amigos que se han ido a estudiar, a ejercer sus diferentes carreras, y también tengo otros amigos que, al igual que yo, no dieron otras opciones y se dedicaron al turismo de naturaleza. En el equipo de Nuquí Herping, porque yo somos una empresa que tenemos varios guías, tenemos 2 cazadores. Está mi papá, que siempre toda su vida fue cazador, y está mi amigo Álvaro, que fue cazador, que siempre la vida, siempre sobrevivió con prácticas de cacería, pero pues decidimos proponerle, ya que él tiene un conocimiento amplio del territorio, de las especies, que mejor trabajara con nosotros. Entonces lo capacitamos y ahora es un gran conocedor de esta especie, del territorio, de medicina ancestral, de medicina local y de mamíferos. En el grupo habemos, yo soy el encargado de anfibios y reptiles, él es el encargado de plantas y mamíferos.
El hombre es tan bueno que ve una huella y te dice, en tantos minutos vamos a ver tal animal. Y siempre que lo dice, así funciona. Porque el hombre lleva más o menos unos 30 años en la cacería. Ya se sabe mucho el territorio, cómo funciona la selva, cuál es el hábito de los animales. Entonces, ya cambiamos ese enfoque de cacería. Igual, se sigue beneficiando la naturaleza, pero con un enfoque de conservación. Ya no va a matar el animal, sino que ya va a ayudar a la gente que vea ese animal que anteriormente mataba. Entonces, es un proceso muy chévere. Y seguimos con las propuestas ahora en las comunidades indígenas. También tenemos un semillero. Yo ahorita les muestro un video donde mostramos las actividades que hacemos con los niños en las comunidades, donde también les enseñamos. Y los indios ya no matan, sino que de allá nos bajan la serpiente. Ay, que encontramos una serpiente que iban a matar, sino la meten en un saco y me la traen. Yo la cojo, la reubico. Mi casa, pues mi casa donde yo vivo con mi esposa, es un lugar de paz. Ahí tenemos las especies que vamos a reubicar por un tiempo, donde las sanamos un poco y luego la vamos a liberar en la selva. Y esa misma especie o sea, nos benefician cuando llevamos un turista. Por ejemplo, un turista que dice, ay, yo quiero ver una serpiente. Nosotros tenemos un punto donde liberamos serpientes y los llevamos allá y así ganamos con esa actividad de conservación. Realmente, mi emprendimiento en 5 años, que yo quisiera que todos tuviéramos como ese amor por la naturaleza y que nuestra economía se sostuviera por actividades del turismo de naturaleza, que la economía fuera permanente, no solo en temporada de ballenas, sino que todo el año, enfocándonos en nuestras especies endémicas, locales. Y sí, me gustaría que todos preserváramos. Realmente yo te hablé de Costa Rica. Mi enfoque es que realmente nuestro estado de conservación sea similar, porque aquí todavía no hemos empezado como tal. En Colombia, como tal, no se conserva como en otras partes, donde la naturaleza es muy importante, donde los parques protegen todo, donde la misma comunidad protege. Yo tengo un amigo que te comentaba en Costa Rica y él me manda videos de venados pasando por su casa, por el río, donde acá ya casi no se ve, por el tema de la cacería, por el mal manejo de los residuos, por todo eso. Mi sueño es que realmente tengamos un modelo de conservación y nos aprovechemos con una economía circular, que aprovechemos todos nuestros recursos y que también los cuidemos. Y así que ese beneficio sea mutuo para las comunidades y para las especies en su ambiente. Mi más grande miedo es que no se pueda regular el turismo y sea un turismo masivo y responsable como se da en otras partes, y que haga que nuestras especies se extingan, se vayan y no las podamos ver más. Entonces eso, por eso queremos proteger todo, no tala, no caza y nada de arrojar residuos, proteger todo nuestro ambiente natural. Listo. Entonces ahí pueden ver una de las experiencias también de lo que ha sido la conservación desde el cuidado del ambiente, de la biodiversidad, pero también básicamente esta iniciativa, ¿no? Si nos damos cuenta, esta iniciativa y este proceso en defensa del agua y de los mares, porque pues recordemos que también Luqui se encuentra al lado del Océano Pacífico, también es una manera de pensarnos otras maneras de convivir con la naturaleza, sin afectar no solo tal vez la economía, sino también lo que nos rodea y la naturaleza que tenemos. Sí, algo clave en esto también es que el agua se convierte también en una forma de cotidianidad. Y por eso, pues también creo que pensarnos en una experiencia como la de Felipe, en una experiencia donde él nos cuenta, ¿no? Cómo me tocó irme, pero regresé en beneficio de mi comunidad, es también una forma de cómo percibimos y cómo nos arraigamos al territorio, desde esas fuentes de agua que tenemos a nuestro alrededor, desde un turismo que sea sostenible, pero también que nos permita vivir una relación chévere con la naturaleza. Algo que también quería como comentarles es también que nos dice un poco, por ejemplo, la ONU, y bueno, también traje a la ONU en esto porque me parecía interesante también cuál es la perspectiva de estas organizaciones frente a la perspectiva misma de ustedes, pero también la perspectiva de Felipe, de alguna manera, desde su experiencia.
Y si nos damos cuenta, hay unas amenazas claves dentro de lo que es o lo que enfrenta el agua y es, por ejemplo, los peligros relacionados al cambio climático, que también nos lo comentaban, el aumento de la temperatura y los desastres naturales, las sequías, la inundación, pero algo que es aún más grave desde mi perspectiva es la escasez de agua. Básicamente solo el 0,5% del agua en la tierra es dulce, utilizable y disponible pues para satisfacer nuestras necesidades. En Bogotá estamos sufriendo una crisis de agua y probablemente en varios lugares de nuestro país también. Y esto es una realidad no únicamente por el desperdicio o el mal consumo, sino también por efectos de la misma sequía, el cambio climático, que era justamente lo que hablábamos anteriormente. Algo que comentaban que me parecía muy interesante que ustedes también nos decían es las podas alrededor de las fuentes hídricas. Y esto es clave porque justamente son esos árboles, esas especies que habitan alrededor de las fuentes de agua, lo que permite que, por ejemplo, no hayan inundaciones. Por eso cuando tú ves que hay como una inundación así súper fuerte es porque no hay suficientes árboles para sostener la tierra y sostener la fuerza misma del agua. Entonces, esto nos permite también como hacer un panorama de qué es un poco lo que nos dicen las organizaciones de las Naciones Unidas, qué es lo que nosotros decimos, pero también un ejemplo que nos planteábamos era la UNIC. La Organización de los Pueblos Indígenas nos cuenta que efectivamente en muchos de nuestros territorios, principalmente en la Sierra Nevada, hay una emergencia sanitaria por escasez de agua. Y esa emergencia sanitaria por la escasez de agua es también producto de otros procesos. Entonces, si nos damos cuenta, esto es un ejercicio transversal y holístico. Y por eso es clave, por ejemplo, en estos procesos también pensarnos en una conversa como, bueno, abordémoslo desde, no sé, desde que nos dice la comunidad frente a lo que está pasando con el agua, pero que nos dice los estudios, pero que nos dice también el gobierno, ¿no? Que esto también lo debemos tener muy presente. Entonces, para continuar con el conversatorio, quisiera también ya entrar en materia un poco con Sara, quien nos está acompañando en este proceso, y hacerle la siguiente pregunta. Y va muy relacionada también a lo que hablábamos sobre cuál, cuál es ese elemento clave que manejan las comunidades, pero también que podemos nosotras y nosotros ir utilizando, y es qué estrategias han utilizado desde tu proceso o el proceso de tu colectivo para proteger ríos, nacimientos, lagunas y otras fuentes de agua también. Entonces le doy la palabra a Sara, que muy amable pues nos está acompañando hoy. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo me voy a poner acá un poco de rostro a esta conversación porque hace falta mirar a alguien así sea desde la virtualidad o pues por lo menos a mí me hace falta. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, Cotaba. Yo creo que en este proceso de pensarnos los temas ambientales, todos somos semillas y tratar de que donde coloquemos la semilla, pues algo pueda germinar y también pues aportar a esta causa colectiva pues, que nos mueve. Hace un tiempo, pues yo quisiera iniciar agradeciéndole a Vigías Ambientales por Victoria, es el parche ambiental en el que crecí, no solamente en edad, sino también en esta experiencia de relacionarme con la naturaleza, digamos que pienso que es el primer paso. Muchas veces creemos que lo pensamos desde afuera, pero cuando realmente en el territorio y las comunidades y las personas comenzamos a interactuar con lo natural y reconocer que también somos seres vivos y que también obedecemos a unos ciclos como parte de la naturaleza que somos, las relaciones se vuelven mucho más equilibradas. Entonces, ese ha sido como el recorrido en Vigías Ambientales por Victoria.
reconocernos como parte de la naturaleza, reconocernos como semillas que andamos en diferentes procesos, porque como bien lo decías, más allá de decir que es transversal, es el pensarnos la conservación es algo que es como un engranaje con demasiadas aristas y que cada una tiene que hacer una parte para que la otra se pueda acomodar y continuar girando la rueda. O sea, este es el proceso y de escuchar las diferentes voces para pensarnos también desde esa misma manera alternativas diferentes que obedezcan también a las necesidades de las comunidades, de las instituciones, de los diferentes sectores. Gracias, Sara, por contarnos tu experiencia, pero también ese proceso tan bonito que llevan desde Vigías, que pues justamente eso también queríamos traer un poco. Y es desde nuestros territorios como estamos abordando estos temas, pero también cómo nos pensamos esas otras formas de cuidar el agua. Por ahí vi que la profe ya ingresó. Entonces, para continuar con la conversación, pues quisiera preguntarle a la profe también, básicamente, como desde su experiencia también profesional, ¿no? Ella es una de mis profesoras de trabajo social, justamente, quien pues también nos quiso acompañar y que tiene pues este enfoque desde lo ambiental, pero también desde lo comunitario. ¿Qué desafíos enfrentan las comunidades en la protección y conservación de las fuentes de agua? Y bueno, pues también situándonos un poco en lo que ha sido pues la experiencia también desde la investigación, desde cada uno de esos procesos. Entonces, no sé si está por ahí la profe. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Voy a abrir un minuto para que me vean, pero la señal no la tengo muy buena. Bueno, agradecer muy el espacio, mucho a Ana María, porque digamos que sí requerimos que los jóvenes hoy en día se interesen por este espacio. Un poco voy a caminar desde un lugar que me mueve más desde la experiencia y cómo las comunidades van convirtiendo también esa intervención y esa investigación profesional, entendiendo hoy en día que no es una investigación extractivista y se requiere un respeto de acercamiento con las comunidades. Y a un ritmo de investigación con las comunidades. No es una investigación desde lo profesional, sino con las comunidades. Entonces, ya muchos años he tenido que transitar en temas de agua, desde el saneamiento básico mismo, hasta también poder pensarme de otra manera el tema de la educación ambiental, que creo que es uno de los grandes desafíos. Y hoy en día incluso hablamos de la educación ambiental crítica, ya otras posturas distintas, que sí en lo comunitario requerimos reconocer esas otras formas de enseñar esto que llamamos lo ambiental o lo pedagógico, porque no, ya estamos súper convencidos que no es simplemente transmitir información o transmitir conocimiento, es una construcción colectiva donde requerimos que el saber local, el saber ancestral, el saber popular, el saber de los pueblos originarios, pues nos ha ido enseñando, ¿no? Cada quien tiene una forma distinta de relacionarse con la naturaleza. Y ya varios enfoques nos van enseñando que el agua no es un recurso, sino que el agua es una fuente de vida y tendrá significados, los que quieran, tienen unos significados simbólicos, unos significados biológicos, físicos, y cada uno de acuerdo a su relacionamiento y ese presente histórico que se tiene en ese relacionamiento con el agua, da un sentido y da un significado a ese relacionamiento. Y considero que desde ahí es que empezamos a darle sentido también a la conservación. Y en ese orden de ideas, pues, de desafíos tenemos hoy en día muchísimos. Ya algunas personas han transitado un poco al tema de poder mirar esas otras formas de hacer lo comunitario, de mirar cómo también le damos sentido a habitar esa cuenca hídrica o esos
zonas de manejo y preservación ambiental que las han ido organizando, digamos, territorialmente. Hoy en día hablamos de un ordenamiento territorial al agua como en un sentido más crítico, en un sentido más de buscar una justicia social en esos relacionamientos que se tienen. Y las comunidades todo el tiempo nos están enseñando a nosotros el cómo, ¿sí? El cómo. No solamente en la academia está el saber, sino está en esa construcción colectiva con quienes están en los territorios. Entonces, algo que a nosotros nos permite hoy en día es poder mirar cómo hacemos una real gobernanza a partir de una participación incidente y vinculante, y pues para eso están los colectivos, las colectivas, las organizaciones sociales de base que militan fuertemente en una búsqueda también ética y política de relacionamiento con la naturaleza. Ya no hablamos solamente de alteridades en ese relacionamiento con el otro, sino también con lo otro, que hoy denominamos la naturaleza. Acá están centrados, digamos, en un pedacito de ese gran todo que es el agua. Y en ese orden de ideas, pues algo que eh, empecé como a revisar, pues porque Ana María sabe que en algunos momentos me toca moverme desde el enfoque sistémico, pero desde el enfoque y Bertan Lanfi quizás algo nos quería enseñar y Maturana, Valera, en mirar los sistemas abiertos, que es todo el tema biológico, pero también está la otra postura de los sistemas sociales, que es la comunicación ecológica. Cómo estamos haciendo una comunicación real para hablar de lo pedagógico y la educación, que nos lleva a mirar las diversas observaciones que tienen esas personas alrededor de una fuente hídrica. Entonces, ya un poco aterrizando a la pregunta que me hace Ana María, digamos que algo de los desafíos que tenemos para la conservación es realmente tener la participación comunitaria efectiva. Es algo que en lo social a nosotros todo el tiempo nos está cuestionando, es que creemos que es llenar auditorios, trabajar en asistencias. Entonces decimos que participación es igual a asistencia, pero para nosotros poder hablar de una gobernanza del agua realmente participativa, requerimos es que los actores estén en todo el proceso de toma de decisiones. Entonces, para poder mirar ese tema de la conservación, uno, nos toca mirar qué sentido le está dando cada una de las personas que están ahí, cada actor, sea institucional, sean las personas, a esa fuente. Y también mirar cómo trabajamos realmente el proceso de toma de decisiones, es decir, una participación vinculante e incidente. No es solamente escribir la política, sino también cómo lo hacemos de una manera de construcción colectiva. Además que esto lleva a que nosotros estemos evaluando permanentemente las políticas y a veces las políticas se nos quedan ahí. De hecho, está la política de país del tema de recursos hídricos. Otro eje que ahí también nos convoca mucho y que para uno hablar de toma de decisiones y de participación, la confianza empieza a configurarse y el respeto. Si no hay confianza en el grupo, en el líder, en quien está movilizando el proceso, pues el proceso, esta fase de toma de decisiones va a ser muy difícil. Y la confianza no se hace de un momento a otro, la confianza se construye de manera colectiva. ¿Para qué? Pues porque acá el tema es de articular todos los esfuerzos para buscar de alguna manera la conservación. Tristemente hoy hablar de adaptación, pues por los daños que ya se han ido generando, pero creo así positivamente y hoy en día me dedico más a hacer el tema pedagógico desde otras formas en la niñez y en los jóvenes, poder dar un giro en el pensamiento frente al tema ambiental, como un recorrido de interpretación ambiental, como el tema de un recorrido sensorial, solamente escuchar la naturaleza, oler la naturaleza, observarla, ya nos va dejando unos aprendizajes. Entonces, en el tema pedagógico sí requerimos un tema más experiencial, ¿no? Para poderle dar un sentido y significado.
Y en otro gran desafío que tenemos en el tema de conservación, pues hoy en día hablamos de unos conflictos por el acceso y el uso del agua, quizás en algunos territorios mucho más marcados. Hablamos violencias políticas, pero también hemos estado marcados por violencias en temas ambientales y a veces los pueblos originarios son violentados simplemente por cambiar el curso de un río. Entonces hay varios casos de conflictos ambientales en nuestro país, no es solamente conflictos bélicos o armados. Y ya en el mundo se habla de poder generar formación a equipos humanos o a personas para el tema de prestar, digamos, ayuda humanitaria en temas de sequía y los conflictos que se generan alrededor del agua. Entonces es muy importante que empecemos también a mirar nuestra realidad de país, a respetar ese significado que tiene el agua y sobre todo para los pueblos originarios y ya algunas personas que necesariamente sin estar tan lejos, ellos tienen otras formas de habitar esta tierra o como ellos le llaman la madre tierra. Entonces, al observar esos conflictos, nosotros podemos ver que hay conflictos también industriales, el tema de cómo hoy en día se arrojan sin pensar, digamos, residuos a las fuentes hídricas y el tema del control, ¿no? De las autoridades ambientales, cómo va ahí, o también el tema que nos genera en algún momento amenazas cuando estamos trabajando con en estos temas. Entonces también hoy en día hay que ser muy prudentes porque varios líderes ambientales también eh, han tenido que tener situaciones relacionadas con las violencias. Entonces, cuando hay una lucha por el agua que en algún momento se vuelve también un mecanismo de poder, también empezamos a mirar desigualdades y sobre todo el cambio climático, cómo va arraigando esas desigualdades. Y entonces es cuando también nosotros tenemos que empezar a revisar cómo vamos a empezar a afrontar estas situaciones. Entonces empezamos a mirar otros temas, que es el tema de la vulnerabilidad hídrica, el tema de la justicia hídrica, de cómo estamos haciendo, o ya algunas comunidades desde procesos de resistencia social hablan de resiliencia hídrica comunitaria, que eso nos daría otro espacio para poder hablar y que hoy en día es algo que estoy mirando en relación con la vulnerabilidad en territorios que tienen situaciones de sequía. Y uno diría, no, eso es solo en Bogotá. No, hay varios lugares en este país porque consideramos en algún momento que el agua era infinita, porque teníamos grandes océanos, pero resulta que el agua ya se nos volvió finita y cada día pues es menos. Y poder explorar el tema de el agua no superficial, sino más bien la profunda, tiene costos. Entonces ahí empieza también a hacerse unas grandes reflexiones en el país alrededor del agua. Otro tema que tenemos para la conservación y que es supremamente importante es la debilidad institucional. Entonces, cuando estamos en esa debilidad institucional, las normas no son claras, como así que la da un permiso en zonas de reserva, a unos sí, a otros no. Entonces, mientras tengamos tan frágil y de alguna manera tan fragmentado el proceso normativo, pues la aplicación efectiva de las leyes para poder conservar las fuentes hídricas va a ser muy complicado y además limita de alguna manera las capacidades que tienen las comunidades para proteger sus fuentes de agua, pues porque no hay una norma que los pueda proteger integralmente. Existen, pero son parciales y fragmentadas. Entonces, eso es importante también empezar a revisarlo como país. Y de ahí ya el tema de la contaminación, que todos lo hemos ido manejando, que ya no hablamos solamente de residuos domésticos, agrícolas, industriales, sino también cualquier tipo hablamos es residuos. El tema de que todavía ni siquiera nos acostumbramos a reciclar en en nuestras casas, que ya Bogotá debía haber transitado hace mucho tiempo a no recibir el tema de los residuos si no estaban separados
desde la casa, y eso va muy despacito en nuestro país, muy despacito. Y entonces eso nos lleva también a mirar que se está desbordando los famosos rellenos sanitarios, pero en Colombia hay experiencias de ya desaparición de rellenos sanitarios con procesos ambientales y que le han dado una nueva, digamos, una nueva vida a algunos lugares. Entonces, ahí también tenemos es que empezar a mirar y hablar de los conceptos de sustentabilidad, más que de la sostenibilidad. O sea, a veces el concepto de sostenibilidad y sobre todo el desarrollo sostenible desde el enfoque crítico tiene grandes reflexiones. Entonces preferimos hablar de alternativas al desarrollo mejor y trabajar desde la sustentabilidad que estamos haciendo hoy en día realmente y con conciencia para mantener las fuentes hacia el futuro. El tema de los cambios extremos, pues ya el cambio climático no es que eso sea nuevo, iba a ocurrir, pero lo estamos como agudizando un poco más con los comportamientos, efecto invernadero. Entonces, eso va generando otras situaciones y son más extremas. Temporadas muy largas de sequía o temporadas muy largas de lluvia. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer? Entonces, ¿cuándo empezamos a pensarnos como comunidades qué prácticas yo hago en mi casa? ¿Qué prácticas hago yo en mi comunidad para reutilizar el agua y no tener que llegar grandes cargas de agua contaminada? Pues si estamos hablando de Bogotá, al río Bogotá, o sea, me imagino o en algún momento poder hacer la visita a la planta de tratamiento de aguas residuales, que es la Petar Salitre, mientras sale Canoas en algún día de esta vida, poder mirar la cantidad de residuos que llegan. ¿Sí? Y cómo entendemos que los humedales son colchones de agua que tiene la ciudad, donde la idea es mantener la flora y fauna autóctona de la ciudad. Afortunadamente cada día, hace como 10 años solamente habían 13. Hoy en día han crecido mucho más los espacios de los humedales. Pero eso implica que la gente entienda para qué tiene función cada partecita digamos, de la ciudad o si estamos en el campo, para qué es. O sea, un canal no es un caño donde yo arrojo basura o arrojo aguas residuales. Su función es simplemente llevar aguas lluvias a los ríos y a las fuentes hídricas. Pero como conectamos aguas residuales, pues lo que llega a las fuentes hídricas es contaminación. Desafortunadamente, cuando uno tiene la opción de conocer el páramo de Huachenique, que es donde nace el río Bogotá, que es un espectáculo de la naturaleza y que además es un regalo cuando quiere la neblina dejarnos ver el mapa, que es el punto donde nace el río Bogotá, pero desafortunadamente a muy pocos metros ya se está contaminando. Entonces, eso nos lleva a nosotros a tener un giro en el pensamiento y eso hay que empezarlo a trabajar desde la niñez. Por eso nosotros le apostamos un poco más. Pero los eventos extremos, si no nos hacen también recapacitar de alguna manera, que hay que revisar la disponibilidad de la fuente hídrica, hasta cuándo, la calidad de esa agua que está ahí y también la gestión que se hace de alguna manera de las fuentes hídricas en el nivel comunitario. Afortunadamente, cada día hay más iniciativas comunitarias basadas en la naturaleza, más, digamos, prototipados, llamamos a algunos de nosotros, de cómo se recupera y se reutiliza, cómo las comunidades han aprendido a revisar la calidad del agua de una manera artesanal y cómo han aprendido también a cuidarla. Entonces, es bien importante como empezar a revisarnos. Frente a estos, yo solo toqué 5 cositas porque sé que el espacio es corto, pero digamos que nosotros tenemos la esperanza en la niñez, en la juventud y algunos de nosotros que nos dedicamos un poco a la investigación, pero ya, o sea, en mi caso y otras personas que nos movemos en esto, hemos entendido que la investigación es conjunta con las comunidades y con un respeto absoluto por su saber y sus formas, ¿sí? Sus formas de hacerlo pedagógico. El arte, convencida que el arte hoy en día enseña ese activismo social,
que están haciendo los jóvenes a través de esas narrativas de los murales, pues para nosotros son muy valiosos. Cada vez que ustedes vean un mural, interprételo, y cada persona tiene una forma distinta de darle sentido a esa narrativa de los murales. Por eso los muralistas que se dedican a temas ecológicos, súper, otros se dedican a hablar de lo femenino, otros se dedicarán a hablar de la literatura. Bueno, es muy importante poder dar esas interpretaciones, pero el arte hoy se vuelve un asociado nuestro para poder hacer pedagogía del agua en este país. Y así como hablamos de los recorridos, hablamos, son otras formas, y es importante que empecemos a mirarlo. Yo no sé, hay colectivos que se dedican básicamente a hacer esas narrativas, a hacer los recorridos por murales, a mirar cómo hacen cuentos con los niños, ¿sí? O sea, cómo ese tema experiencial de lo pedagógico en lo ambiental lo vamos construyendo poco a poco, y empezamos con esa niñez, esa juventud, a hablar de la pedagogía del agua. Gracias. Gracias, profe, a ti por tu participación, por brindarnos este espacio, por el tiempo y también pues por compartir un poco de tu experiencia también en todo el tema de lo que ha sido pues la protección del agua, de los ecosistemas, pero también de los ejercicios de las comunidades para desarrollar este tipo de acciones. Algo que quisiera resaltar muy puntual, también ya para ir cerrando un poco el espacio, es que mucho de lo que tú decías, profe, también se articula con este ejercicio que hacíamos antes de empezar el espacio como tal, y muchas de las respuestas que nos daban, ¿no? También como desde nuestros territorios, cuáles son esas afectaciones al agua, pero también qué nos dice la academia sobre esto. Y eso es muy interesante porque justamente es desde estos espacios donde deben articularse todas las instituciones para que hablemos de un escenario colectivo, y es el escenario colectivo de la protección del agua, de la construcción de políticas públicas, de otros procesos también que estamos llevando, pero que son claves para continuar en proteger eso que es tan importante y de conservar de alguna manera esas fuentes, el agua misma como un elemento clave en la construcción de sociedad, en la construcción también de comunidad y en la construcción del tejido social. Ya para ir cerrando, quisiera preguntarle a Sara también un poco esta pregunta que me parecía muy interesante, que tal vez también se articula un poco con lo que nos comenta la profe, y es qué necesitan hoy, de alguna manera, las comunidades para fortalecer su trabajo en la protección del agua, ¿no? Esto entendiendo pues un poco lo que venimos recogiendo en el espacio, pero también cuáles son esas herramientas, aparte obviamente de la financiación, porque finalmente muchos de los procesos pues dejan de ser como tan claves también en estos escenarios, porque pues no hay suficiente financiamiento, pero pues desde tu experiencia también, ¿cómo crees o qué necesitan hoy las comunidades, los colectivos, las organizaciones para fortalecer este ejercicio de protección y conservación? No solo del agua misma, sino también de todo lo que implica el ecosistema, la biodiversidad, el ambiente, etcétera. Sara. Hola, es que se cortó un poco la Dale, dale. comunicación, ¿me escuchan? Sí, sí, te ¿Sí? escuchamos. Ah, bueno, listo. No, gracias a la profe por ese recorrido. Yo creo, tuve que apagar la cámara por mi señal. Creo que, bueno, y desde diferentes puntos de vista y los intereses, pues hay que encontrar elementos que permitan la común unidad, ¿cierto? Que es lo que realmente hace a una comunidad. Entonces nosotros en este tránsito como organización de base, como colectivo con interés en los temas ambientales, comenzamos efectivamente a hacer ese tránsito de una cosa en lo que nosotros nos pensábamos como jóvenes, obviamente con el activismo ambiental, y vamos y recojamos basuras, y cierto, y trasegamos todo ese camino y que tuvimos vivero,
todo autogestionado, ya nos creamos estrategias de gestión compartida donde los finqueros comenzamos a acercarnos a los ganaderos a decirles, venga, estos potreros pueden tener árboles, los árboles son necesarios, ¿por qué no nos dan materiales y nosotros le damos árboles y vamos y los sembramos? Entonces, cierto, comenzamos a hacer como ese camino, ese recorrido como comunidad a pensar cuáles son nuestras mayores intenciones. Entonces fue muy bonito cuando llegamos al agua como ese vehículo que nos conecta, porque inclusive una organización que hace trabajo comunitario en la región dijo, queremos hacer el Festival del Agua. Nosotros alzamos la mano, sí, hagamos el Festival del Agua, y recuerdo que para esa época los gobiernos estaban haciendo todas sus propuestas de plan como de campaña política, y nosotros hicimos como organización así un foro, invitamos a todos los candidatos y les preguntábamos, ustedes, ¿qué piensan de los temas ambientales? Y fue muy bonito en su momento porque realmente era un tema que no nos lo preguntábamos. Te estoy hablando de eso hace 5 o 7 años, en un municipio verde de Colombia, en un municipio donde lo máximo de cambio climático que hemos tenido fue el incendio que dio inicio a este grupo ambiental. Nosotros llevamos 10 años porque precisamente en el 2015 Victoria tuvo un incendio que arrasó casi con la entrada pues, del municipio, rescatamos especies y nacimos a partir de eso, de que el cambio climático nos tocó la puerta, y se venía hablando de eso hace mucho tiempo, pero jamás pensamos que Victoria iba a tener un incendio de esa magnitud, ¿cierto? Entonces, cuando hicimos ese festival del agua, dijimos, el agua es un gran conector de comunidad. Entonces, ahí en ese ejercicio de festival tuvimos ese tema con las instituciones y dijimos, bueno, si bien en el Trasegar como organización de base decimos es muy bueno nuestro activismo, pero también tenemos que hacer gobernanza ambiental, agenciamiento ambiental con las comunidades, porque digamos a nosotros se nos despertó la sensibilidad, pero pues cómo despertamos la de las comunidades cercanas, pero también cómo llegamos a lo institucional, porque hay unas responsabilidades de orden territorial que muchas veces cuando encontramos estos activismos ambientales, entonces nos hacemos los locos como institución y bueno, o sea, también es como proponer de manera invertida desde la gobernanza ambiental comunitaria que las instituciones se muevan porque desde abajo nos estamos moviendo, ¿cierto? Desde abajo estamos haciendo cosas, entonces, bueno, ahí comenzamos con el agua hasta el año pasado. Yo estuve por allá prácticamente que discutiendo en un comité de educación ambiental municipal, porque yo les decía, venga, ¿cuál es la orientación de la educación ambiental? ¿Qué, cierto? Entonces, somos desde una organización de base que hemos estado haciendo lectura de territorio por 10 años, pero que hemos participado, pero que le hemos dicho a los entes de control Corpo Caldas, aquí estamos, estamos listos para... Entonces, claro, ya eso de manera comunitaria, de manera local, nos ha dado como una posición, y asimismo, entonces, pues nosotros como en el CIDEAN, ¿cuál es la, cierto? Ya hemos estado inclusive, pues que nos llaman y nos preguntan qué podríamos hacer en un ejercicio que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces yo creo que cuando esas gobernanzas ambientales llegan a la comunidad, las mismas comunidades, comenzamos a decir es que esto lo requerimos, esto es necesario, y bueno, incluyendo entonces lo pedagógico, porque obviamente no somos el mismo grupo de hace 10 años, entonces hemos incluido otros temas desde esa lectura de contexto que a mí me pareció muy chévere, el plan de compañeros de los tipos, que es la lectura de ese contexto, ¿cierto? Hay una cantidad de especies, hay todo un ecosistema para activar un turismo comunitario bacanísimo. Nosotros en nuestro contexto es un tema de un municipio agrodiverso, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces uno comienza a analizar el rescate de las prácticas ancestrales, entonces nuestros ancestros son campesinos, y entonces, porque cada vez que decimos ancestral, pensamos en el pueblo étnico, que obviamente es súper importante y tiene toda su ancestralidad, o sea, no estoy diciendo que no,
Pero entonces el ancestral de estas culturas del centro de Colombia, que son campesinas, digamos en Boyacá, sí hay todavía mucho más arraigo a esas prácticas, pero yo creo que también esa desconexión con nuestras prácticas nos han llevado a que estemos ahí como en automático. Entonces, bueno, por todo este trasegar ambiental llegamos a los temas también de la agroecología y el año pasado hicimos un ejercicio muy bonito, comunitario, un mercado campesino biocultural, donde estuvimos hablando de conservación, donde estuvimos hablando de la naturaleza, pero donde estuvimos hablando de la comida, porque es lo que para nosotros es como nuestro enfoque diferenciador. Entonces yo creo que lo más importante es desarrollar estos procesos desde lo comunitario, desde las organizaciones de base, es entender lo que nos hace diferentes, pero que hay que fortalecerlo y cómo lo trabajamos. Y entonces somos agrodiversos, entonces como agrodiversos, cómo nos pensamos la conservación del agua, cómo nos pensamos la conservación de los ecosistemas, porque en normatividad encontramos la que quieras, o sea, la constitución política de Colombia es lo más bonito y en la parte ambiental es bella, pero entonces eso cómo lo llevamos a la cotidianidad de las comunidades en efecto, la valoración de la naturaleza, del agua y de los elementos que nos proporcionan todo para vivir. Entonces es como si aportamos desde lo que hacemos esas lecturas de contexto, esos acercamientos, porque obviamente es muy diferente cuando nosotros llegamos con una idea a una comunidad. Entonces claro, la comunidad se entusiasma, quiere, participa, porque estamos promoviendo unos relacionamientos muy desde la base para que ojalá en algún momento y con esa intención de ser semilla desde diferentes escenarios, pues algún día la parte ambiental, la educación ambiental, pues no siga siendo la cenicienta de los planes de desarrollo de los municipios. Listo, súper. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ah, listo. Sí, es que me tocó desconectar un momento los audífonos. No, Sara, muchas gracias también por tu intervención, por ese bonito ejercicio que sabemos que llevas en el territorio, en Victoria, un lugar maravilloso, un lugar con una biodiversidad muy grande, pero también un ejercicio territorial muy impresionante que justamente también nos pensábamos como cuál es el papel de las juventudes y estos colectivos que llevan años y llevamos años trabajando esto de lo ambiental, pero también desde otros procesos, ¿no? Desde otras miradas, cómo podemos tejer desde nuestros saberes. Y creo que eso es clave también ya, tal vez para respetar un poco el tiempo del espacio, pues para ir cerrando, es clave también como que el llamado a que este ejercicio de la protección de la conservación de la biodiversidad y de cada uno de los procesos debe tener unos puntos que me llevo el día de hoy de esta conversa tan bonita que tuvimos, y es uno, reconocer las experiencias de los colectivos y organizaciones que tenemos estos ejercicios territoriales, pero también fortalecer también ese diálogo intercultural, no solo con ese saber tal vez desde los pueblos indígenas, por ejemplo, sino también desde el saber campesino. Y justamente desde la escuela también le apostamos mucho al joven rural. Ahorita está justamente pues fluyendo todo esto del proyecto de ley sobre juventud rural, y nos parece también clave empezar a posicionarnos desde esos lugares, desde pensarnos también desde nuestros territorios, desde nuestros ejercicios, no solo comunitarios, sino también familiares, porque en esto también convergen muchas cosas, muchos procesos, para ir pues también aportándole a esto de la conservación, que me parece clave y muy, muy bonito de todos los procesos que llevamos. El llamado también, siento yo que parte de todo esto, y que espero también podamos tener más espacios de tejido, más espacios de conversa, porque creo que eso es muy valioso y muy bonito. Obviamente pues el tema es como también tiene muchas cosas, muchas dimensiones, como lo decía la profe,
pero también tiene unas connotaciones muy interesantes y es que finalmente pues estas experiencias, conocerlas, pero también seguir trabajando en relación a esa experiencia que tengo con mi territorio también es fundamental. También pues contarles un poco que vamos pues a seguir también teniendo más conversatorios, más espacios también para seguir tejiendo, no solo sobre este tema, sino sobre múltiples temas que también nos convergen, que también nos mueven, porque pues finalmente este es lo que nos mueve, o sea, en este momento estamos hablando del agua, pero el ambiente también nos mueve, la biodiversidad nos mueve, el trabajo comunitario nos mueve, y creo que esto es clave para seguir creciendo como sociedad, como desde la veeduría, desde lo que tú comentabas, Sara, que me parece clave, y es desde esas pequeñas acciones también cómo podemos seguir fortaleciendo nuestros territorios, desde eso que nos mueve, que tú nos contabas, no es que un incendio y esto nos llamó, nos dijo, bueno, estamos aquí, y eso es también un poco esas acciones que nos empiezan a movilizar desde esta construcción de los tejidos, de la comunidad y de alguna manera también de la paz, porque esto es construcción de paz desde una perspectiva ambiental, desde una perspectiva de relación con la naturaleza. Creo que mis conclusiones no son suficientes para este espacio, porque creo que surgieron muchas más otras cosas que justamente pues también la idea es mandarles tal vez unas memorias sobre este proceso, sobre lo que comentamos acá, para que también podamos seguir conversando y convergiendo en estos espacios. Agradecerles a las personas que se conectaron. Yo sé que en su momento también pues tenemos muchas cosas. Yo todavía sigo aquí en el centro de memoria, en mi práctica académica, también un poco en este ámbito de la memoria y del territorio, pero pues podemos seguir también charlando y conversando en otros espacios. Entonces, ya respetando los tiempos, pues nuevamente muchas gracias. Espero podemos vernos en algún momento también. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos pensamos esto también de manera presencial, desde nuestros territorios, venir a un lugar, tomarnos un cafecito, charlar y seguir tejiendo en colectivo? Porque finalmente eso es lo que pues nos mueve y nos trae a estos espacios. Muchas gracias y bueno, pues despedirles y que tengan una bonita tarde, un bonito pues ya casi fin de semana y que estén muy bien en todas sus actividades. Dale, muchas gracias por la invitación y en Vigía siempre repartiendo la semilla, repartiendo la semilla. Yo quería comentarles acá para finalizar, hay muchos elementos creados para trabajar en pro también de las cuencas, ¿cierto? Nosotros en este año estamos acompañando 2 consejos de cuenca, uno del río Guarinó y otro del río La Miel. Digamos que cuando iniciamos como grupo eso era como, oh, wow, o sea, es un estamento que está pensado alrededor del río, alrededor del agua, entonces también como que configurar esos estamentos territoriales que las autoridades ambientales deben tener, pero que realmente son importantes en la medida que son acompañados y cobijados por las comunidades, sus percepciones y lo que hacen al interior de las cuencas. Profe, muchas gracias. Gracias. Gracias por escucharla. Excelente, excelente. Por favor, no te canses. Continúen este proceso. Necesitamos Sigamos siendo semilla. Sí, clave, eso es clave. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Una feliz noche a todos. Muy Hasta bien. luego. Gracias, Chaito. Muchas gracias. Chao, Hasta luego. gracias. Hasta luego. Listo, Gracias, hasta luego. gracias, que están muy bien.